Este video cambiará tu vida. Míralo hasta el final. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Yeshua? El cristianismo proclama que Jesús es el Mesías del siglo cero. El cristianismo te propone que Yeshua de Nazaret es Jesús. ¿Es verdad lo que el cristianismo propone y afirma como verdad absoluta? Shalom, mis queridos seguidores, yo soy el Cuervo de Noah y vamos a analizar los dos Mesías y vamos a comparar para saber cuál es el judío Mesías. Empezamos. Yeshua no fundó ninguna religión cristiana, ya que él era monoteísta y guardaba la Torá. Yeshua de Nazaret es judío, vivió como judío, murió y resucitó en Israel. Jesús nació un 25 de diciembre en un pesebre junto a los animales en Roma. Yeshua de Nazaret, siendo judío, no fundó ninguna iglesia, o en hebreo, no fundó ninguna cajal. La iglesia o cajal aparece en el desierto con Moshe Rabbeinu. Esta iglesia se llama Israel y está conformada por 12 tribus. Por lo contrario, Jesús sí fundó la religión cristiana y para ello existen 22 concilios que la afirman. Jesús en el cristianismo es el mismo Dios, o en otros casos un semidios. Mantiene la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeshua de Nazaret tuvo padres biológicos, que es Yosef, y tuvo una madre biológica, que es Miriam. No tuvo ninguna divinidad. El judío Yeshua de Nazaret guardó el Shabbat, los Moadim, y fue circuncidado al 8º día según la Torá. Por lo contrario, Jesús no fue jamás circuncidado. Por esa razón, en la cruz lo observamos que siempre lleva un taparrabo. Jesús sí anuló la Torá, anuló las santas fiestas, cambió el sábado por el domingo. Todo esto lo cambió por fiestas paganas. Es decir, ni Judas ni el mismísimo Satanás se atrevieron a tanto. ¿Te lo imaginas? Yeshua de Nazaret enseña la correcta y perfecta interpretación de la bendita Torá. Él sabía leer y escribir y hablaba hebreo. Por el contrario, Jesús anula los mandamientos y pone por maldición a quien los guarde. Jesús no sabe hablar hebreo, él habla latín y él habla griego. El Dios Jesús vino para desechar a Israel, a cortar el olivo natural de raíz y poner en su lugar el olivo salvaje, es decir, el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús son muy simples, solo necesitas creer y serás salvo. No importa que te arrepientes antes de morir, solo haz la oración de fe y serás salvo. El nombre de Jesús no significa ni representa absolutamente nada. El nombre de Yeshua es en arameo. El nombre en hebreo es Yehoshua, que quiere decir solo Adonai salva. A Yeshua le encantaba comer solamente alimentos que estaban permitidos en la Torá. Jamás comió nada inmundo. Jesús, después de enviar a los espíritus inmundos a los cerdos, él luego los bendice para que lo puedan comer. ¡Qué rico! El judío Yeshua oraba y enseñaba a orar al Padre. Jesús se ora a sí mismo, ya que es el mismo Dios, y enseña a sus discípulos que le oren a él mismo, pero a la vez le enseña que oren al Padre. Y como Jesús es Dios, él no puede ser tentado, pues obviamente él tampoco no puede pecar porque es un ser divino. Yeshua es tentado para pecar en el desierto. De esta manera demuestra que él no tiene nada de divino. El judío Yeshua del siglo cero regresa a Israel por su esposa, que es Israel. Por el contrario, Jesús llega al Vaticano a casarse con la iglesia de los gentiles, la iglesia cristiana. Yeshua de Nazaret estaba a favor de muchos de los pensamientos de los fariseos, como los fariseos de Nicodemo y Shaul.
Jesús es resentido y echa la culpa a los fariseos por su muerte. Y también echa la culpa a todos los judíos que le siguieron y que le recibieron. Yeshua es una creación de Adonai como todos nosotros. Él tiene ADN tanto del Padre como de la Madre, es decir, tiene ombligo. Por el contrario, Jesús no tenía ombligo. Jesús existía desde antes de la creación del universo. ¿Cómo lo hacía? El judío Yeshua de Nazaret enseña que el diezmo es bajo un contexto de la Torá, en el templo y con los levitas. Jesús enseña que los mandamientos ya están anulados, pero menos el diezmo. Ahora estos diezmos son para los gentiles, para los pastores, para sus hijos y para todos sus familiares. Jesús enseña que ahora los gentiles son salvos por su gracia, ya que es un Dios imperfecto y se equivocó y tuvo que de alguna manera remediarlo. El rabino Yeshua enseña que la gracia existe desde antes de la creación del mundo, ya que al igual que Noé, al igual que José, él también tuvo que recibir la gracia de Adonai. Con todo lo que te he mostrado, te pregunto, ¿ahora cuál tú le crees? ¿Le crees al rabino Yeshua o le crees a Jesús, el romano? Los que estudiamos Torah no somos un grupo infiltrado dentro del cristianismo. Somos un grupo que hemos abandonado totalmente las viejas costumbres heredadas de Roma. Nosotros no tenemos ni el más mínimo deseo de regresar, y la razón es que hemos regresado a la senda antigua, la bendita Torah. Nos hemos dado cuenta que nos han mentido por más de 2000 años. Encontramos las evidencias de que todo lo que está ahí es netamente pagano. Se necesita mucho valor para renunciar a estas viejas costumbres, ya que yo también llamaba a lo bueno malo y a lo malo le llamaba bueno. El cuervo representa la primicia de Noaj, representa la esperanza. El cuervito salió con mucho amor, dejando en el arca lo que más amaba. ¿Te suena alguien familiar?